Tengo que compartir pantalla. Entonces vamos a compartir pantalla. Hoy nos corresponde ver movimiento uniformemente acelerado. Y en cuanto ustedes vean la pantalla, me indican, por favor. Cuando vean la pantalla, me informan, por favor, así yo empiezo. Ya, ingeniera, ya está listo. Muchas gracias, gracias. Entonces, hoy nos toca movimiento uniformemente acelerado. Eso quiere decir como que vamos a asumir que el vehículo, el objeto se está desplazando sin frenar y sin ir más rápido. O sea, vamos a asumir que es como que lo mismo en todo el trayecto, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos corresponde... repito, por favor, esto de los requerimientos de entrega de tareas, para que no se les olvide. Deben subir la tarea al Drive y a la carpeta de ViViLearn solamente el vínculo. Y en hojas blancas, sin líneas ni cuadrícula. Tareas con lapicero, ya he revisado algunas y sí están con lapicero, muy bien. Y cada página debe tener su bello nombre hasta arriba, su carnet y su firma, ¿de acuerdo? Con letra y números legibles, por favor, no se vale escribir número sobre número, así como cuando ustedes van al banco y quieren cambiar un cheque, si escriben un 3 sobre un 4, no se los pagan en el banco, ¿verdad? Entonces, igual, si se equivocaron, lo tachan y lo vuelven a hacer para que quede nítido. Y todas las imágenes de los ejercicios en un solo archivo PDF, por favor. Cuando hay un ejercicio, un problema, hacen los datos, el planteamiento, el procedimiento, las operaciones y llegan a un resultado. Por favor, escriban respuesta. Y la respuesta es la respuesta al problema que se les ha dado. Hoy vamos a trabajar velocidad y me llamó mucho la atención para que ustedes vean las personas con discapacidad física. Hay personas que han perdido alguno de sus miembros, los han sido amputados por accidente o por enfermedad, pero eso no interrumpe su deseo de vivir y su pasión por la vida. Aquí tenemos nosotros cómo es que a ellos los evalúan, a las personas con discapacidad cuando van a participar y están en alguna actividad deportiva. Son sometidos a esfuerzos, ¿sí? Ven su frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, pero lo que yo quiero aquí y me llama mucho la atención es potencia, velocidad o revoluciones por minuto. Ellos también son evaluados por velocidad. ¿De acuerdo? La velocidad en el caso de esto, de las sillas de ruedas. Aquí tenemos nosotros, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver Tokio 2000, se llama Tokio 2020, y pues una mujer fue la que en 10.61 segundos corrió 100 metros. ¿Quién de nosotros hace eso? Aquí tenemos a uno de los varones más veloces del mundo con cámara así de interesante. 200 metros en 9.91 segundos. Cuentan ustedes de 1 a 10 y él ya corrió los 200 metros. Entonces, veloces, ¿verdad? Tenemos también acá el ciclista, 280 kilómetros por hora en bicicleta. ¡Wow! Súper veloz, ¿verdad? Entonces son personas sujetas a una disciplina de vida. Estas personas que están, se llaman deportistas de alto rendimiento. Olvídense de las desveladas, olvídense del alcohol, del cigarro y de todo lo que pueda dañar su organismo. Ellos tienen que estar preparados física, mental y emocionalmente para estas competencias. Alcanzar 280 kilómetros por hora es muchísimo más rápido que lo que corren los vehículos, ¿verdad? Y tenemos aquí el otro joven que también estuvo en Tokio 2020, recorrió 30,000 kilómetros, imagínense ustedes, en 78 días, 14 horas y 40 minutos. O sea, estamos hablando de, hagamos la cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto realmente estuvo? Aquí tenemos nosotros, cuando se habla de velocidad, como estamos en física, pues siempre vamos a hablar, cuando hablemos de velocidad,
vamos a hablar de vectores. En la semana 1, ustedes tuvieron que es un vector, ¿verdad? ¿Se recuerdan de qué es un vector? Entonces, un vector tiene dirección, magnitud y sentido. Y entonces acá nosotros tenemos la velocidad, el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros siempre en física escribamos las dimensionales. Cuando nosotros decimos la dimensional de velocidad es desplazamiento dividido tiempo, en el sistema internacional vamos a hablar siempre de metros por segundo. Es decir, si se nos da una velocidad en kilómetros por hora, para pasarlo a sistema internacional, sepan que debe estar dado en metros por segundo. Y si es en el sistema inglés, deberá estar dado en pies. En inglés es feet, con doble E, dividido segundo. Quiero llamar su atención en que segundo no es seg punto, s punto, metro no lleva punto, no lleva t, solo es una m. ¿De acuerdo? La velocidad, dice, expresa la variación de espacio en un incremento de tiempo determinado. Entonces, interesante ver acá, cuando nosotros hablamos de velocidad constante, estamos asumiendo que el vehículo se desplaza siempre, ahí sí que fijo, ¿verdad? Uniformemente acelerado, o sea, estamos asumiendo que empieza, acelera y mantiene el pedal en el acelerador hasta que llega a su punto, ¿sí? Siempre entre 2 puntos sin frenar y sin acelerar si hablamos de un vehículo. Y si hablamos de velocidad uniformemente variada, quiere decir que frena, arranca, enciende, le da más rápido, le da más despacito, etcétera, ¿sí? Entonces, ya saben que si tienen alguna duda, pueden detenerme en cualquier momento. La velocidad media, dice, es la relación entre distancia total recorrida y el tiempo desde el principio hasta el final. Entonces, aquí nosotros tenemos, si tenemos 2 puntos, 2 distancias y 2 tiempos, cuando la distancia inicial es 0, pues nos queda solamente desplazamiento dividido tiempo. Pero si estamos hablando nosotros de otros tiempos y de otros recorridos, por ejemplo, un vehículo que hace de A a B, de B a C y de C a D, entonces queremos ver de C a D, bueno, entonces ahí sí hay un previo, ¿verdad? Dice, un auto recorre 400 kilómetros en 4 horas. Si nosotros estamos hablando de velocidad media, la velocidad dijimos que es desplazamiento dividido tiempo, por lo tanto, diremos que su velocidad media fue de 100 kilómetros por hora. Si frenó, si rebasó, si se detuvo a comer un helado, si corrió muchísimo más, eso no lo sabemos. Solo hablamos de velocidad media. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un vehículo que del punto B al punto C, en el punto B 30 segundos, al punto C 45 segundos, y nos está pidiendo cuál es la velocidad media. Entonces, aplicamos la fórmula, esta fórmula que vimos aquí atrás, es distancia final menos distancia inicial y tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, aquí tenemos nosotros los desplazamientos, dice, de B a C hay 115 metros. Y dice 30 segundos y después 45 segundos. Entonces, lo que nos está pidiendo 45 menos 30 son 15 segundos y el desplazamiento 115 metros. Así que es 115 metros dividido 15 segundos. Vamos a ver un factor de conversión. Siempre que nos den a nosotros una velocidad, recuerden que debemos dar el resultado en sistema inglés o en sistema internacional. Si acaso nos dan una velocidad en kilómetros por hora y lo pasamos a metros por segundo, entonces el factor de conversión que nosotros conocemos es 1 kilómetro son 1000 metros.
¿verdad? Si nosotros sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros y sabemos que 1 hora son 60 minutos y cada minuto contiene 60 segundos, 60 por 60 son 3600 segundos. Entonces, lo que queremos convertir son kilómetros por hora y lo queremos pasar a metros por segundo. Entonces, lo que hacemos es que el factor de conversión que conocemos lo vamos a utilizar de modo que eliminemos en este caso los kilómetros, porque no queremos tener kilómetros en nuestros resultados, sino lo que buscamos son metros. Entonces colocamos en el denominador los kilómetros para que se eliminen con estos kilómetros. Entonces eliminamos estos kilómetros y ya nos quedaron metros. Ahora tenemos 1 hora en el denominador. Entonces, este factor de conversión que tenemos aquí en pantalla, lo vamos a colocar de modo que nosotros vamos a eliminar la hora que tengo en el denominador, la voy a eliminar con esta hora que coloqué en el numerador. Y entonces mi factor de conversión, 1 hora son 3600 segundos, entonces yo ya puedo utilizar. Recuerden que si 1 kilómetro es igual a 1000 metros y yo divido 1000 metros dentro de 1 kilómetro, estoy con una unidad. Estoy multiplicando por una unidad. Eso es lo interesante de los factores de conversión. Entonces me queda 400 por 1000 por 1. Eliminé kilómetros, eliminé horas. En el numerador me queda solamente metros. Y luego 1 por 3600. Y ahora divido el numerador por el denominador y me queda 111.11 metros por segundo, que es lo que me estaba pidiendo mi ejercicio inicial. Entonces, ¿cómo es mi respuesta a este ejercicio? ¿Quién me dice? Porque ahorita solo tengo el resultado, ¿verdad? Pero la respuesta, ¿cuál es? ¿Alguien que me diga la respuesta, por favor? Ninguno. Chicos, ¿están viendo mi pantalla y me escuchan? Sí, ingeniera. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? $400 kilómetros por hora equivale a 111.11 metros por segundo. ¿De acuerdo? Hora no es HR punto, sino es solo una H. Esta es la respuesta. Sugiero que la respuesta siempre la pinten con rojo. Entonces, ahí tenemos nuestro problema completamente resuelto. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí está. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Quiere decir que empezamos en el tiempo 0 kilómetros por hora. Después, 20, 40, 60, o sea, cada 2 segundos va aumentando 40 kilómetros, ¿sí? En el tiempo 2 segundos. En el tiempo 3, 4 segundos. En el tiempo 4, 6 segundos. O sea, cada vez va aumentando 40, 80 y 120. ¿De acuerdo? Entonces, uniformemente variable. Aquí tenemos algunas fórmulas. Yo les invito a ustedes que por favor hagan su formulario. Cualquier problema que tengamos en física lo vamos a poder resolver a partir de fórmulas. ¿Qué fórmula debo utilizar? Eso depende del ejercicio. La velocidad media fue la que vimos hace un momento. Ahora vamos a ver velocidad instantánea. A partir de la velocidad, aquí tenemos esta fórmula donde X es desplazamiento
o distancia recorrida, lo voy a escribir aquí. X es igual a distancia, desplazamiento, espacio, ¿cómo le quieren llamar? Distancia, espacio recorrido, desplazamiento, como ustedes gusten llamarle. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula de distancia y nosotros queremos encontrar la velocidad instantánea, entonces esta fórmula de distancia debemos derivarla en función del tiempo. Si yo voy a obtener la derivada de X con respecto al tiempo, voy a obtener lo que sigue a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X y está dada por esta fórmula. X igual 9.71 más 1.5 t al cuadrado, donde t es la magnitud está en segundos y X está en centímetros. Entonces me dice que determine la velocidad instantánea. Hace un momentito vimos la fórmula de velocidad instantánea y dijimos que era la derivada de ese desplazamiento, de ese espacio, de esa donde está ubicada la partícula con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, derivemos esa función. Nosotros tenemos aquí esta función y si yo quiero hacer la derivada de X con respecto al tiempo, yo tengo que hacer la derivada de 9.75, derivada de una constante es 0, ¿verdad? Y la derivada de 1.5 t al cuadrado quiere decir que el cuadrado pasa a multiplicar a 1.5, ¿verdad? Y esto multiplicado por t elevado a la 2 menos 1, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes, esto es exponente. Ay. Y 2 menos 1 me queda 1. Entonces ya no coloco esto, es 1. De modo que la derivada 2 por 1.5 me queda 3 multiplicado por t. Y luego me dice, determine la velocidad instantánea en un tiempo igual a 2 segundos. Entonces, la velocidad es 3t. De modo que en el tiempo 2 segundos, que es el inciso A, en vez de t, yo voy a escribir 2. Y me queda entonces 3 por 2, 6. Y que encuentre en el tiempo t igual a 3 segundos. Y entonces sustituyo, en vez de esto, sustituyo 3 por 3, me da 9. Y esto es, me dice, determine la velocidad instantánea, son centímetros por segundo, ¿de acuerdo? Porque aquí me dio las dimensionales, centímetro y segundo. Muy bien. Tenemos otra fórmula también, que es la de aceleración. Decimos que la aceleración es el incremento de velocidad dividido el incremento de tiempo. ¿Cómo veo yo cuál es el incremento de velocidad? Pues voy a restar la velocidad final menos la velocidad inicial y el incremento de tiempo lo voy a encontrar restando el tiempo final menos el tiempo inicial. Y entonces me queda que aceleración va a ser velocidad. Si nosotros lo vemos aquí en magnitudes, aceleración, aquí está. Aceleración va a ser igual a velocidad es metros dividido segundo, ¿verdad? Y todo esto, quitémosle los paréntesis, metros dividido segundo, todo esto va a ser dividido el tiempo, que el tiempo va a estar dado siempre en segundos. Por lo tanto, esto va a ser igual a metros dividido segundo al
cuadrado. ¿Sí lo ven? Entonces, tenemos nosotros que la dimensional de aceleración siempre va a ser en unidades de longitud dividido tiempo al cuadrado. Es muy importante que tengan presente las dimensionales. Dimensional de aceleración se representa con estos dos corchetes. Esto quiere decir las dimensionales. Veamos entonces un ejemplo. Un vehículo está estacionado. Si me dice que está estacionado, esta palabra estacionado quiere decir que el vehículo estaba completamente en reposo. Y si estaba completamente en reposo, me está diciendo el problema que la velocidad inicial es 0. O a veces dice también en el problema, un vehículo va a 80 kilómetros por hora y se detiene. Determine cuánto se desplazó. Entonces, si me dicen eso, si va a 80 kilómetros por hora, determine la distancia hasta que se detuvo, decir que la velocidad final es 0. Entonces, es muy importante que leamos bien cada ejercicio. En el ejercicio nos dan los datos que necesitamos para resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me dice que se pone un vehículo estacionado, arranca y se pone en marcha. Velocidad inicial 0 y después de 20 segundos, o sea, el tiempo inicial es 0 y el tiempo final después de 20 segundos alcanza una velocidad, quiere decir que alcanza su velocidad final de 80 metros, ¿sí? Entonces, interesante cuando nosotros vamos leyendo y de una vez vamos identificando qué datos son los que me están dando. Aquí dice después. Esta palabra después de 20 segundos me está informando que es un tiempo final, ¿de acuerdo? Entonces, importante que identifiquemos cada uno de los datos que me da el problema. Y ahora me pregunta cuál es la aceleración. Yo tengo la fórmula de aceleración y sé que es aceleración es igual, vamos a escribir con negro, aceleración es igual a aquí está. Entonces, aceleración en letra minúscula es igual a velocidad final. La velocidad final la tengo ahí, son 80 metros por segundo. Menos velocidad inicial, que ya vimos que son 0 metros por segundo. Y todo esto dividido el tiempo. El tiempo final son 20 segundos. 20 segundos menos original es 0. ¿Y esto me queda cuánto? 80 dividido 20. 4. Bravo, muy bien. ¿Quién contestó? Maritza. Muy bien, Maritza, así es. 4. Entonces quiere decir que 4 metros por segundo dividido segundos. Dividido segundos. Eso quiere decir que la aceleración va a ser igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí estamos. Esto va a ser igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y así es como debemos manejar siempre todas nuestras fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, manejen ustedes, o si gustan, dejan plasmado cada uno de los ejercicios, planteamiento, operación y respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? La aceleración del vehículo es de 4 metros por segundo cuadrado. Perfecto. Después de 20 segundos, el vehículo alcanzó una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Quién contestó? Hugo.
Gracias, Hugo, muy bien. Acá entonces les estoy dejando el chivo de todas las fórmulas que se pueden utilizar. Estas fórmulas es muy importante que las tengan presentes, por favor. Yo les recomiendo que hagan un formulario y lo tengan encima de su escritorio. Así, viene un problema de movimiento rectilíneo uniforme, sacan las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Viene un problema de distancia, sacan. Viene un problema de... Ustedes tienen las fórmulas. El asunto con las fórmulas es, ustedes deben ver cuando se les da un ejercicio, qué datos les proporciona el ejercicio. Si el ejercicio me proporciona velocidad inicial, aceleración y tiempo, uso esta fórmula. Si el ejercicio me proporciona velocidad final, aceleración y tiempo, no, aquí no hay tiempo, aceleración, entonces despejo tiempo. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula que está aquí es esta, pero despejando el tiempo, ¿sí lo ven? Si yo quiero despejar de esta fórmula la aceleración, la velocidad inicial pasa a restar y el tiempo pasa a dividir. ¿Ven que es la misma? Entonces, tienen aquí estas fórmulas y la de distancia, que es la que habíamos visto anteriormente, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, quiero que vean esto. Aquí dice que la velocidad en un determinado instante es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. ¿Por qué dice menos? Pues vamos a colocar menos cuando el vehículo está frenando. Nosotros en nuestro lenguaje cotidiano decimos acelere, acelere, acelere y meten el pedal para acelerar. Y después decimos frene, pero la palabra correcta es desacelere, ¿sí? Pero nosotros en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos frenar, pero lo que estamos haciendo es desacelerar. Cuando estamos frenando o desacelerando, la aceleración toma un signo negativo, ¿de acuerdo? Cuando estamos incrementando la velocidad, entonces la aceleración se vuelve positiva. ¿Estamos? Muy bien, veamos cómo aplicamos estas fórmulas. Dice, un vehículo se desplaza a 40 metros por segundo. Acelera uniformemente. Quiere decir que estos 40 metros por segundo que me está dando el problema es la velocidad inicial, porque después me dice que acelera, ¿verdad? Entonces, esta es la velocidad inicial. Luego me dice acelera uniformemente a 20 metros por segundo cuadrado. Esta es la aceleración. Entonces, me está dando aceleración el problema, de una vez la identifico, de una sola leída, y me dice, acelera uniformemente durante 40 segundos. Ah, entonces 40 segundos es el tiempo final, y entonces de una vez lo identifico. Ahora me pregunta, ¿cuál es su velocidad final? Entonces, ¿qué datos me da? Velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Qué fórmula utilizarían? Me está pidiendo velocidad final cuando conozco velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces, aquí tenemos esta fórmula, ¿sí? Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, utilizamos esta fórmula. Velocidad final, vamos a escribir con negro, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Siempre, por favor, verifiquen que la fórmula la copiaron bien. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Está bien copiada? Sí. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? La fórmula siempre escríbanla con rojo. Así la identifican en un 2×3 dentro de todo el texto. Y entonces ahora, escribamos nuestra fórmula.
y vamos a sustituir cada uno de los datos que nos han dado. Entonces decimos velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que son 40 metros sobre segundo, más la aceleración, que son 20 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Y el tiempo es 40 segundos. Observen que aceleración, lo voy a escribir abajo para que vean ustedes. Aceleración, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto hace que los segundos al cuadrado los eliminemos con estos segundos de acá. ¿Sí lo ven? Las dimensionales en física son sumamente importantes. Es así. Sumamente importantes. ¿Por qué? Porque deben coincidir con la magnitud. Entonces, estos segundos al cuadrado se eliminan con estos segundos que tengo en el numerador. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces me va a quedar aquí solamente metros sobre segundo. Por lo tanto, esto es igual a 40 más 20, me queda 60 metros sobre segundo. Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta? 840 metros por segundo. ¿Qué está hablando? ¿Maritza? No, pero ¿de dónde sacó el 840? Multiplicando 20 por 40 más los 40 metros de la velocidad inicial. Ah, tiene razón. 20 por 40, ¿cuánto sale? 2 por 4, 8, 840. Gracias. La respuesta es entonces 840 metros por segundo. Eso es lo mismo que el resultado. La velocidad final es de 840 metros por segundo. Sí, o sea, cuando nosotros demos respuesta, leamos el problema. Y entonces vamos a dar respuesta al problema, ¿verdad? Entonces, después de 40 segundos, la velocidad final es de 840 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Gracias. Ay, Dios, ¿cómo se llama esta niña y este jovencito? Gracias. Así que eso es todo lo que vemos hoy. Tenemos que ver los ejercicios de tareas, si son tan amables, y resolverlos rápidamente. Yo me quedo acá, si tienen alguna duda por este momento.